Bueno, queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar del cual nos estén escuchando. Hoy estamos solitas con Luisa, parece que no hay madrugadores, hay gente de vacaciones, a las cuales les deseamos felices vacaciones, por ejemplo, Walter, con un descanso bien merecido, preparándose para el nuevo año y para atender de nuevo a sus alumnos. Nosotros seguimos adelante, vamos para el frente. Eh, Nos parecía importante, digamos, no postergar estos temas porque han sido acontecimientos que han sucedido recientemente en América Latina y que continúan sucediendo. Así que hoy nos vamos a abocar a conversar sobre los últimos acontecimientos sucedidos en Brasil y también sobre lo que está aconteciendo en estos días y desde hace ya más de un mes en Perú. Nosotros habíamos tratado con anterioridad en la rueda todos estos temas, los venimos conversando. Tuvimos un programa sobre el avance de la derecha, tuvimos otro programa sobre la situación en Perú, cuando se destituyó al presidente Pedro Castillo y se puso en su lugar a la vicepresidenta, Dina Boluarte. Bueno, allí tuvimos la colaboración de Pericles, un ciudadano peruano que reside en la Argentina y que en este momento está pasando un tiempo con su familia en Perú y que vamos a volver a tenerlo para entrevistarlo cuando regrese a la Argentina y tenga mejor señal para poder comunicarse. Bueno, vamos como siempre a hacer un resumen, recordar un poquito los acontecimientos últimos sucedidos en Brasil, siempre mencionando la fuente, eh, quién escribió o quién enunció tales contenidos o el medio de comunicación de dónde sacamos estos contenidos, precisamente para tratar de evitar uno de los problemas que tenemos en la actualidad, que es esto de no diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso, ¿m? Y que circula muchísimo por los medios de comunicación. Bueno, el 1 de enero asumió como presidente de Brasil Lula, Luis Ignacio da Silva. Ganó las elecciones en segunda vuelta contra el partido de Bolsonaro en una elección bastante reñida. ¿No? O sea, hasta último momento no se sabía bien quién era el que ganaba en segunda vuelta. Los que seguimos por la televisión este domingo 1 de enero, pues el domingo 1 de enero fue la asunción, pero los que seguimos con anterioridad las elecciones, sobre todo la segunda vuelta, fue muy reñida esa segunda vuelta. Finalmente se impuso el PT, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, Luis Ignacio da Silva, que asume en su tercera presidencia. Él ya tuvo dos presidencias en Brasil. ¿Qué sucedió? Acá sí voy a tomar al periodista hispano-brasilero Bernardo Gutiérrez sobre los últimos acontecimientos acontecidos en Brasil. Esto fue una semana después del 1 de enero, es decir, el 8 de enero. Y él menciona eh, en su exposición, lo de ayer ha sido la crónica de un intento golpista anunciado. Y lo explica de la siguiente manera.
una vez que Lula asumió el gobierno, continuaron manifestantes bolsonaristas acampados frente al cuartel militar en Brasilia. Recordamos que Brasilia es la capital de Brasil, donde están los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Hola Clelia, bueno, estamos contando un poquito lo que sucedió en Brasil, así que bueno, continuamos. Te ponemos al tanto, como Gracias. siempre, digamos, hacer un resumen de los acontecimientos que vamos a abordar. Estoy tomando a un periodista hispano-brasilero que se llama Bernardo Gutiérrez y que denominó, digamos, a sus enunciados, a lo que él piensa, la crónica de un intento golpista anunciado. Entonces, recordamos que Lula asumió el 1 de enero. eh, los adeptos a Bolsonaro continuaron con sus campamentos frente al cuartel militar en Brasilia. Antes de irse Bolsonaro, antes del 1 de enero, que marchó hacia Miami, Estados Unidos, estuvo con los acampantes. Su mujer, Michelle Bolsonaro, fue a rezar con los acampantes, y desde estos campamentos salieron los manifestantes bolsonaristas que entraron en las sedes de los tres poderes el día 8 de enero. Otros vinieron en autobuses financiados por grupos de extrema derecha. A una semana de asumido Lula, vemos por la televisión el domingo siguiente que estas hordas fascistas invaden el Palacio del Planalto, que es la sede de gobierno, como en nuestra Casa Rosada, la sede del Supremo Tribunal de Justicia y el Parlamento, los tres poderes. Rompen todo, hemos visto eh, por televisión los destrozos que hicieron. Lula estaba en la ciudad de San Pablo, en el mismo día se dirige a Brasilia y da un discurso. Pero ¿por qué nos dice Bernardo Gutiérrez, cosa con la cual yo acuerdo, que ha sido un intento golpista anunciado? Porque la responsabilidad de la seguridad de Brasilia y por lo tanto de sus sedes de gobierno las tiene el gobernador de Brasilia, que era bolsonarista, Ibanez Rocha se llama. El secretario de Brasilia, eh, Anderson Torres, eh, había estado con Bolsonaro en Miami, por lo tanto también bolsonarista. El ministro de Defensa de Lula es José Múcio Monteiro, pertenece a un partido conservador, el Partido Laborista Brasilero, y dijo que las acampadas eran democráticas. Bueno, digamos, lo que sucedió el 8 de enero fue promovido y permitido por eh, los responsables del gobierno y de la seguridad de la ciudad de Brasilia. Es una situación similar a la que tenemos en la Argentina, en el sentido de que el gobierno nacional pertenece a un partido, pero la capital federal está en manos del macrismo, de un partido opositor de derecha, digamos. Eh, Nos dice Bernardo Gutiérrez que obviamente esto se hubiera evitado si se hubiera federalizado la seguridad. Es decir, si el gobierno nacional hubiera tomado en sus manos el tema de la seguridad,
con todos estos antecedentes y con esos campamentos en la calle de hordas fascistas. ¿Cómo actuó Lula? Lula decretó la intervención de Brasilia, pidió la detención del ministro de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, y que fue detenido cuando regresó al aeropuerto de Brasilia, fue detenido, colocó un interventor responsable de la seguridad, que se llama Ricardo Capelli. Bueno, esta es la situación, digamos, que tenemos en este momento en Brasil. Luego me interesaría continuar con lo de Perú, porque están sucediendo un montón de cosas. Nosotros ya habíamos hablado sobre el tema de Perú cuando fue la destitución de Pedro Castillo, pero desde ese momento hasta la actualidad, inclusive esta semana, acontecieron y sucedieron un montón de cosas que me parece importante, digamos, porque estamos, digamos, en América Latina y son nuestros vecinos, Ay, sí. parte de lo que es América Latina. Bueno, le cedemos la palabra a Clelia, que nos acompaña, y a Luisa, para ver un poquito qué piensan de la situación de Brasil antes de continuar con el análisis o el intento de análisis de estos acontecimientos que están sucediendo en América Latina en la actualidad. Bueno, Clelia, buen día Lili, buen día Clelia. Yo acá con virome y papel para anotar, aprender e informarme. Y yo te súper agradezco este panorama que nos vas dando, por lo menos de Brasil. Y bueno, ¿esto de qué preocupa? Preocupa mucho la situación, no solo mundial, sino en América, porque uno siempre piensa a ver de qué manera todo esto se extiende, se repite, eh, es como que se copia, parece calcado, empieza por un país, sigue por otro. Estos intentos de destruir la democracia, ¿no? Eh, estos poderes que no tienen lógica, digo, no tienen absolutamente lógica, seguían, yo creo que seguían por un pensamiento muy cerrado, discriminatorio. Mm, Es decir, ¿soy bolsonarista? Bueno, odio todas las demás corrientes políticas que puedan existir en mi país. Y además, seguían por la violencia absoluta, el destrozo de oficinas, de monumentos, de vidas, de lo que fuere. Eso me preocupa mucho. Y me siento como con impotencia, ¿no? Desde mi lugar. Por eso te agradezco tanto este espacio de la rueda, Lili, porque es un espacio muy comprometido y en el cual yo creo que estamos dando un mensaje, esperemos ser escuchados y esperemos tener muchos comentarios ahí de los oyentes, ¿no? Bueno, esa es mi bueno, saludita. Ujú. gracias, Luisa. Le cedemos la palabra a Clelia a ver qué opina sobre esto. ¿Sí se me escucha? Sí, se ¿Se te me escucha. escucha? Sí, ¿O se sí. escucha mal? No, se escucha bien, se escucha perfecto. Bien. Buenos días ante todo y disculpen. Disculpen la demora. Yo pienso que desgraciadamente no se puede evitar la violencia, porque de los dos países que estamos hablando estos días y de muchos más, estos dos en este momento están en juego. Y también está en juego Bolivia, porque Bolivia está siendo acusada por el gobierno de Perú, de interferir y tratar de
causar disturbios en su país, como había habido unos discursos del presidente boliviano apoyando a Castillo y denostando a la intervención posterior al golpe, ahora acusan a Bolivia, o al gobierno boliviano, mejor dicho. Pero son países en que la desigualdad es tan bestial que en algún momento iba a saltar lo que está sucediendo. No, porque los privilegios de las clases que detentan el poder en los dos países son enormes. No los van a soltar así nomás. Voy a poner un ejemplo, y este es de Perú. El gobierno que asumió en Perú, de su vicepresidenta, lo primero que hizo fue anular una oficina que había de protección al indígena, a los grupos originarios, para expresarlo en términos más actuales. Inmediatamente quedó desactivado. Fíjense, suben acusando de una corrupción que le faltaba poner incesto en todo lo que lo acusan a Castillo. Es casi ridículo. Y no profundizan lo que podría haber sido positivo. Al contrario, es lo primero que quitan. Y en Brasil hemos visto todos por televisión el desastre que provocan estas hordas fascistas, que es la manera que tienen de actuar. Matonean, pero de la época de Mussolini matonean de la misma forma. ¿No? Se repite una y otra vez. Y también, ¿qué es lo que quieren arreglar, digamos, entre comillas? ¿Qué es lo que quieren arreglar? ¿Qué es lo que les molesta tanto? Además de que la elección, por un poquito, pero los dio como perdedores. ¿Qué es? El temor a las medidas que se puedan tomar que les quiten privilegios, no hay otra razón. Y son muy temibles, porque cuando se habla de movimientos populares, que a veces son infiltrados a propósito, y yo lo he visto hacer, eso, con mis propios ojos, en alguna marcha, se los acusa de salvajes, terroristas, violentos, destructivos, etc. Pero cuando la derecha toma las armas, es salvaje, es bestial. Miren en Perú la cantidad de muertos que hay. Es algo espantoso. Cada uno de esos es un drama terrible en tu familia, en sus amigos, en sus hijos, bueno, ni hablar. Y son un montón, y bueno, se cuentan por números, son 18, no, son 20. Vaya. En Brasil no sé si hay víctimas fatales, no estoy enterada. No, no sé si Lili tenés la información. No tengo demasiado para decir. Son países muy, muy desiguales. Ahora Claro. abrí el micrófono. Sí. No tengo número y no se dijo nada por los medios, pareciera que no en una población tan grande, pero gracias, digamos, por tu aporte, porque bueno, estamos un poquito tratando de ver cuál es la causa, Claro. alguna hipótesis sobre la causa. Pero Sí, para la audiencia, ¿puedo agregarte algo, Liliana? Lo que sí, estoy viendo sobre Brasil, bueno, durante largo tiempo el Brasil civilizado, entre comillas, era el Brasil de las fazendas en portugués.
que era un país exportador o de azúcar o de café, de algodón. Eran enormes, enormes extensiones manejados con mano esclava. No nos olvidemos que Brasil dejó la esclavitud en 1888, pisando el siglo XX. Una vergüenza, creo que fue el último país del mundo. En este momento no vive de esas haciendas de los terratenientes, pero es el primer exportador de carne del mundo, Brasil. Son otro tipo de haciendas. Por esa, y además cultiva soja a montones. Es más, por ese enorme negocio de la carne y de la soja, están deforestando al país. En Brasil tenemos un montón de muertos de ambientalistas. Claro. En cuanto aparece un ambientalista luchando por alguna tribu que tiene como hábitat un trozo de la selva brasileña, aparece muerto. Hay un montón de muertes de... Qué lástima que no retengo los nombres, de personas destacadísimas de cuidado ambiental y de cuidado de las gentes que viven en ese ambiente. No tienen más ambiente, no son solo los animales, es gente, personas. Bueno, Exacto. Sí, 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 sí. Para ellos son números, Clelia. Para ellos son números. sí. Bueno, ¿Sabes bueno, qué? gracias por los Estuve, aportes. sí, estuve Sí. leyendo un artículo con respecto a Perú que dice que en esta semana, el lunes, el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, y el abogado Guido Leonardo Croxatto llegaron este lunes a una convulsionada Perú, donde desarrollarán una agenda cargada en la que mantendrán reuniones con juristas, congresistas, activistas de derechos humanos y recibirán distinciones académicas. Buah. Y en el diálogo con el diario Página 12, Croxatto resaltó que este viaje tiene como objetivo consolidar una mirada común para pensar un derecho latinoamericano distinto, que no copie todo lo que viene de afuera, dándole la espalda a nuestra historia e intereses, dicen. Y en medio de protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales, para este año, Zaffaroni y Croxatto recibirán el martes la máxima distinción del Colegio de Abogados de Lima. Luego darán una conferencia en el Ministerio de Justicia. Zaffaroni hablará de derecho penal y Croxatto también de culpabilidad por vulnerabilidad, un concepto de Zaffaroni que Perú incluyó en su código penal. Bueno, sigue la nota, pero digo, a ver, ¿qué puede hacer esto, estas gestiones en favor de, si siguen las muertes, si siguen, ¿no? Me Eh, parecería importante, para que la audiencia esté al tanto, contar cuáles fueron los últimos acontecimientos, sobre todo bueno, los del último mes, que ha dado como un saldo 50 muertos, y los de esta última semana. Porque no pasa precisamente por la cuestión leguleya, está toda la gente en la calle y está toda la gente siendo ferozmente reprimida. Vuelvo a mencionar, digamos, de dónde saco esto. Se llama Red Ecoalternativo. Digo, para insistir en esto de diferenciar lo que es verdadero de lo que es mentira, que es uno de los problemas de época. El tema de la imposición de la mentira. Y usar los medios de comunicación y las redes sociales para esto. Bueno, el gobierno de Dina Boluarte decretó ayer, esto por el día lunes, el estado de emergencia en Lima, Puno, Callao y Cusco, regiones de mayor movilización contra el gobierno. Por 30 días serán suspendidos los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio
y las libertades de tránsito, reunión, libertad y seguridad personales. Es decir, hay una gran movilización en Perú. Están las poblaciones originarias, porque si uno tiene la posibilidad de ver por las redes sociales las personas que se movilizan, puede observar directamente que son pueblos originarios, descendientes de los pueblos originarios, y están marchando sobre Lima, como decía Luisa, como lo habíamos dicho en el programa anterior, con estas consignas: asamblea constituyente, elecciones inmediatas y cierre del Congreso. No nos olvidemos que Dina Boluarte puso elecciones para el 2024. En la región de Puno, el decreto incluye inmovilización social obligatoria por 10 días desde las 20 a las 4 de la madrugada. Además, se autoriza a las fuerzas militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público. Los movimientos sociales marcharon este lunes a Lima por las demandas que reclaman desde el 7 de diciembre, además de la liberación de los dirigentes detenidos. Están hace más de un mes luchando en la calle, marchando hacia la capital, con unas consignas claras que están ellos solicitando, y obviamente de parte del gobierno, además de los 50 muertos, con este estado de emergencia que se llama lo que decretaron, la intención es reprimir. No hay otra intención que no sea esa. Lili, Me parece, esto sí, tiene, digamos, el concepto de guerra civil, revolución social, ¿cómo se le podría llamar a bueno, yo no este, sé si podemos poner un Gente nombre, pero desarmada. ¿cómo, No Clelia? es gente armada, sería guerra civil si hay armas de ambas partes. Ajá, bien. este, Estado de sitio, digo, desde mi ignorancia para aprender, porque me estás... sí, yo creo que, digamos, también continuando un poco con lo que veníamos hablando de esto de las descripciones de las masas y, Sí, digamos, que nos había quedado un poco pendiente del programa anterior, que habíamos sí, estado conversando sobre las masas, con respecto a la salida del mundial, de la gente a festejar, como una masa, una gran cantidad de gente espontánea y acotada en el tiempo, digamos. claro. Eh, pero, digamos, si retomamos el estudio de lo que son las masas, ¿no? Que ya hemos visto en algún momento que ese estudio tiene antecedentes y que esos antecedentes están dados por, desde la época de Gustave Le Bon, que caracterizó a las masas como animales, entre comillas, describiendo los acontecimientos sucedidos en Francia de la Comuna de París en 1871-72. Que luego Freud toma a Gustave Le Bon y en Psicología de las Masas y Análisis del Yo describe a las masas humanas, no son animales, somos nosotros, y describe los procesos que subyacen a la constitución de una masa, pensándolo como una estructura de dos lugares: el lugar del que está puesto en el ideal y el lugar del que sigue ese ideal, de que se diluye su individualidad, de que no tiene crítica, no tiene espíritu crítico, y que continúa luego con Wilhelm Reich, que piensa a las masas contextuadas en un tiempo y en un espacio, que es la Alemania del surgimiento del nazismo, y aparecen dos, eh, para mí y para otros estudiosos de este fenómeno, aparecen dos masas contrapuestas.
aquellas masas que están luchando por sus derechos, que es la situación del pueblo peruano, sus derechos conculcados, sus derechos quitados, que tratan de sacarse la opresión de encima. Por eso es interesante, porque yo copié las consignas de las movilizaciones, y una de las consignas dice: aquí, allá, el miedo se acabó. Es importante esto porque las masas están sometidas en muchas oportunidades porque por el miedo producto de situaciones de represión concretas en la historia. Y otra de las consignas es: Dina asesina, el pueblo te repudia. A ver, acá estamos siguiendo con este análisis de la psicología social o la psicología política de lo que son los movimientos de masa, masas que están luchando por sus derechos y que en esa lucha van a un enfrentamiento porque desde el otro lado las reprimen a muerte. A muerte hay 50 muertos. Eso es interesante contrastar con las otras masas que ya fueron muy analizadas por Wilhelm Reich en su momento, que son Lili, discúlpame que te interrumpa y sigo con mi ignorancia. ¿Tiene necesariamente que existir un líder para movilizar una masa o la masa se moviliza por sí misma? Digo, no sé si te voy a, si podemos esperar un poquito para terminar un poco. bueno, Después lo pensamos, lo vamos pensando entre todos. dale. Y las otras masas que están representadas por estas hordas fascistas que actúan en contra de sus propios intereses, porque, a ver, yo le digo a mi nieta que nació en Brasil y tiene la doble ciudadanía. La verdad que recién me entero que Brasil tiene más del 50% de ricos. A ver, los bolsonaristas que se movilizan, muchos son de piel oscura, descendientes de la población africana. Este es el otro fenómeno de masas, que, digamos, en principio fue analizado por Wilhelm Reich, que son las masas que actúan en contra de sus propios intereses. ¿Mm? Porque no son los dueños de la riqueza del Brasil los que se movilizaron el día 8 de enero, pero sí defienden a esos dueños de la riqueza de Brasil. Entonces, me parece que esto es importante, digamos, de separar. Eh, y con respecto a lo que Luisa decía, bueno, hay masas, ahí también me parece que es importante separar, hay masas que se autoorganizan, que tienen una organización horizontal y democrática. Y hay masas que responden a un líder y que delegan su responsabilidad y que delegan las decisiones y que delegan la individualidad en aras de seguir a un líder. Por eso también es interesante, digamos, me parece a mí analizarlo desde este lugar. Lamentablemente hoy no está Walter, que le daría otro enfoque, pero ya lo vamos a tener desde la política concreta, no desde la política en general, que bueno, política en general podemos decir que todo es política, pero también hay una política concreta, que es la política que se organiza en los partidos políticos. Estas hordas se organizan en los partidos políticos fascistas, como es el caso de el partido Bolsonaro, ¿no? No quiero, digamos, extenderme más, pero hay otras cuestiones que después de que ustedes conversen o que comenten lo que les parece esto, podríamos llegar a abrir. Luisa, no te, Podría no. decirte algo acerca de lo que me parece del líder de tipo fascista.
Porque los líderes democráticos no solo son temporarios, sino que sirven para alguna cosa. Desde ya que en una masa movilizada siempre hay quien se destaca, pero la gente se destaca por cosas específicas. Por ejemplo, dale vos que sabés organizar, dale vos que tirás mejor. Y se van cambiando los liderazgos, pero el líder con mayúscula, el héroe buscado, en él se deposita todo, o es el padrecito, o es el héroe del país en el que la gente pone todo. No querría hacer partidismo, pero me acuerdo de el primer trabajador, el primer deportista, el hombre más generoso del país, el general Franco, el general, no le alcanzaba a ser general, el generalísimo. Allí en él se pone todo, todas las necesidades, todos los intereses, todos los ideales. Son gente en la que se deposita. Borges decía de Perón y Evita, esos desconocidos. Sí, porque no son gente común, son gente en la que se pone, en que la gran masa pone todo lo que necesitaría o se figura que necesitaría para ser feliz. Ese es un líder en el que la masa pone todo lo que, lo acabo de decir y no sé cómo expresarlo ahora. Yo entiendo. ¿Qué tema? El tema de los liderazgos, ¿no? Negativos, Bueno, positivos. siempre hay, pero hay una diferencia de calidad, digamos. Sí, Liderazgos hay siempre hay uno que se destaca. sí, En la misma casa, cuando decimos, cocina claro, vos que cocinás mejor que yo. es verdad. Esto lo hizo fulana, pero en cambio Sutana cose mejor. Dale, ayúdame a poner este botón que yo lo pongo torcido, qué sé yo. Cada uno sabe, no somos todo, ninguno es todo, todos dominamos un poquito mejor una pequeña Sí, parte. sí, pero No me es haces la pensar, mamá Clelia, que todo lo sabe. me haces Ese es para pensar, mí ¿sabes? el líder y la masa de tipo fascista, cosa Claro. que no sucede en la vida común. Sí, pero me haces pensar, Clelia, en la otra parte. La gente cómoda que deposita todo en un líder también, Las ¿no? masas producen esa gente, claro, el delegar y delegar y Sí, delegar, el no claro, comprometerse, produce esas cosas. sí, tal Hay cual. coyunturas terribles en la historia Ujú. en que las cosas van muy mal y en que suelen aparecer estos salvadores. Esa es otra idea, la idea de la salvación. Este nos salva de todo, pero Sí. no podemos depositar todo en una sola persona. Pero Eso es pasa. lo que después lleva a las situaciones que estamos viviendo también debe ser, ¿no? Porque el por qué nuestro querido pueblo peruano, con toda la fortaleza, porque es un pueblo trabajador, fuerte, y yo los conozco de haberlos tenido acá, en Argentina, en las escuelas. Esos niños peruanos, qué buenos principios que tienen. Son familias que cultivan mucho esto de la ética, la moral, de la familia, el respeto. Eso que por ahí en otras culturas o en otras nacionalidades se ha ido perdiendo. Ese pueblo Gente peruano. muy maltratada y por siglos. So- Y un dato que ayer justamente mi hermana que me traduce, Ujú. lo sacamos del Guardian, de un diario de Londres, es el país que en el mundo tuvo mayor muertes por COVID. No hay país que haya tenido más muertes por número de habitantes, ¿no? El Claro. porcentaje es el mayor del mundo. Miren cómo será el sistema de salud Mira, peruano, hablando de maltrato
a la población. Por Total. supuesto, esa gente tiene mucho para pedir. Y mucho, mucho para reclamar. Sí. Me Claro, parece que esto que decía Clelia es interesante porque esto, digamos, como para caracterizar al líder y la relación con la masa, ¿no? Esto de la salvación, está esta idea de que va a venir alguien a salvar. Y eso lo explotan los partidos políticos de derecha radical o de ultraderecha. ¿Eh? Alguien nos va a venir a salvar. Y lo otro, digamos, es que desde el punto de vista psicológico es muy aliviador, es que desresponsabiliza a la gente. Es decir, yo no soy responsable de nada, deposito el poder de todas las decisiones en el líder. Eso se tradujo en la política concreta en la Argentina y en el nazismo como lo que se llamó la obediencia debida. Eh, yo obedecí órdenes, a mí me mandaron. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no sos un ser humano libre que toma sus propias decisiones. Es duro estar a cargo de las propias decisiones y hacerse responsable de la propia vida. No es un camino fácil. Por eso digo, acá se entremezclan también estas cuestiones. Pero a mí me gustaría, digamos, contarles, les digo de dónde lo saqué, de TELAM, de la Agencia Noticiosa Nacional, el día 10 de enero, eh, insistiendo con esto de buscar la fuente y los autores responsables de lo que se escribe, más allá de uno acuerde o no. En general uno va a poner cosas que más o menos se acuerda, pero siempre está abierto a discusión, digamos. Un periodista español que se llama Ignacio Ramonet. Y el artículo se titula La nueva ultraderecha y la rebelión de las masas conspiranoicas. Me resultó interesante porque es como que es la actualización de lo que es la psicología de una masa, siempre pensando, y vuelvo a delimitar, las masas como las que ocuparon las sedes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial el 8 de enero en Brasil. Masas fascistas que actúan en contra de sus propios intereses, que apoyan los intereses de otros, porque no creo que todos sean ricos los que estaban ahí. Entonces él destaca, digamos, como cuán nuevo es, pero después él lo menciona también. Esto de que antes, en la década del 70, la extrema derecha, ¿a quién llamaba para dar los golpes? Sucedió en Uruguay, sucedió en Chile, sucedió en Argentina, a los militares. Se llamaba a los militares, el militar daba el golpe. La extrema derecha cuando sentía y, digamos, los dueños de los países cuando sentían que sus privilegios estaban tambaleando, digamos. ¿Mm? Sucedió en Uruguay, en Argentina y en Chile. Y hoy el elemento nuevo que él toma es que la extrema derecha organiza insurrecciones populares para la conquista del poder. Es decir, esto, él habla como un quiebre el asalto al Capitolio en Washington, que fue el 6 de enero del 2021. Y menciona que lo que sucedió en Brasilia el 8 de enero del 23 ha sido a imitación de lo que sucedió en Estados Unidos. Me resulta muy interesante el artículo porque él hace esta separación, digamos, también. Dice, ¿cuándo hubo grandes rebeliones populares en la historia? Desde el lado de la izquierda, entre comillas, porque los españoles suelen hablar izquierdas y derechas, así como muy en general, globalizan. La toma de la Bastilla, 1789, tiró el gobierno de Luis XVI, había un gobierno autoritario, un rey. El asalto al Palacio de Invierno,
que tiró abajo a Nicolás II en 1917, otro régimen autoritario. Y menciona también una serie de antecedentes que habría que revisarlos bien. Yo no conozco en detalle, digamos, estos acontecimientos, pero digamos que están hablando de estas masas conspiranoicas. Vuelvo a recalcar, del lado de la derecha o de las derechas, del lado de los que están en contra de sus propios intereses, defendiendo intereses ajenos. Él habla, por ejemplo, en París, el 1 del 12 del 18, los chalecos amarillos, que él lo categoriza como una mezcla de distintos sectores, que intentaron atacar el Palacio del Eliseo, que es la sede de la presidencia. El 29 de agosto del 2020 en Berlín también hubo un intento de ataque al Parlamento alemán. Estamos hablando de época de pandemia y también estamos hablando de estos grupos antivacunas, las políticas, digamos, de ¿cómo se llama cuando estás, que estuvimos encerrados? Las políticas, digamos, en contra, a ver si De alguna me da la aislamiento. palabra, del Aislamiento. del aislamiento obligatorio. Bueno, en Berlín también hubo un intento de atacar al Parlamento alemán. El 9 del 10 del 21 en Roma hubo un intento de asalto a la sede de gobierno y a la Confederación General Italiana del Trabajo. El 29 del 1 del 22 en Ottawa, los camioneros bloquearon la sede del Parlamento. Digamos, esto menciona como un hecho novedoso. Novedoso y no novedoso. El hecho de que grupos de derecha ataquen directamente sedes que son representativas de lo que es el sistema democrático. Porque en definitiva lo que él menciona es que hay en este momento una crisis de verdad. No se sabe qué es verdad, lo que le dicen la posverdad. No se sabe qué es verdad y qué es mentira. Cualquiera dice cualquier cosa, para eso se utilizan las redes sociales. Y tampoco no hay una preocupación por buscar qué es lo verdadero, digamos. Claro. Por eso circulan teorías que nos parecen tan locas como el QAnon en Estados Unidos, que fue utilizado por Donald Trump diciendo que los demócratas eran un grupo de pedófilos en general, ¿no? Globalizando, generalizando como en todo, y que se manejaban con la trata, o como que con la vacuna nos iban a meter un chip. Bueno, esas teorías circulan y lo que es peor son creídas por algunas personas, ¿no? Este periodista nos habla de esta crisis de verdad, de la crisis de la información, en el sentido que las redes sociales han dado la posibilidad de difundir montones de cuestiones sin poder verificar con la rapidez de una información que sucede a otra, qué es verdadero y qué es falso. Y en definitiva, habla de una crisis de la democracia. O sea, nadie cree, él toma un dato acá, por ejemplo, en Brasil el 20%, solo el 20% cree en la democracia. En Estados Unidos, 25% estaría a favor de un líder dominador. Y el 50% de los republicanos aceptarían un gobierno autoritario. Bueno, en este marco aparecen todas las teorías conspiracionistas y en este marco aparece este concepto que a mí me parece novedoso para agregar, de las masas conspiranoicas. Eh, por supuesto, lo último, y les dejo porque me pareció muy interesante el artículo, lo que parece nuevo no es tan nuevo. Él lo menciona también. En el año 22, Mussolini marchó a Roma y La marcha sobre Roma, claro.
marcha sobre Roma, los fascistas, los camisas negras, marcharon sobre Roma y Víctor Manuel, el rey, en ese momento había un parlamentarismo, le cedió el poder. Asesinaron entre tantos a Giacomo Matteotti, que era un socialista, lo mismo que en Alemania paralelamente asesinaban a Rosa de Luxemburgo y Carlos Liebknecht. El 15 de enero precisamente fue el aniversario de la muerte de Rosa de Luxemburgo. Y fíjense lo que no es nuevo, que en el año 23 hay un putsch de Múnich o putsch de la cervecería en donde Hitler con hordas nazis y tuvieron un intento de tomar el gobierno y asaltaron las sedes de la policía, distintas sedes, fracasaron, en este caso fueron presos, pero fue la base, digamos, de lo que luego les sirvió para ganar por elecciones más adelante, 10 años después. El putsch de Múnich del 23 se copió de la marcha sobre Roma del 22. De igual forma, mal. le salió Esa mal. le De salió igual mal, forma sí. que el intento de los bolsonaristas, que le salió mal, por no sé hasta cuándo, ese es otro tema, no sé hasta cuándo, fue copiado del intento de la toma del Capitolio hasta del anterior, del 21. Bueno, me pareció muy importante esto porque sobre todo estas crisis que él menciona, ¿no? La crisis de la democracia, la crisis de la información y cuál otra, y la crisis de la verdad. En chiste podría decir fascistas eran los de antes, ahora dicen cualquier huevada. Es una broma, ¿no? Ay, Lili, Pero estamos en el horno, como diría. digo, pero bueno, todos estos son datos, como ven, los pueden Sí, corroborar o pueden sí, sí, sí. intentar ver qué sucedieron, qué pasó. Después el análisis o la interpretación o el recorte que uno hace de los datos, Sí, bueno, corre por cuenta de cada ideología. seguro. Así que bueno, nos quedarán unos 10 minutitos, yo les cedo la palabra. Discúlpenme que me extendí tanto, pero me parecieron todos estas referentes importantes para traerlos. No son mis palabras, tomo las de otros, ¿no? Muy interesante todo, la verdad que qué análisis que nos has brindado, ¿no? Y esto de tomar conciencia de defender la democracia, que es el gobierno del pueblo, y bueno, eso me queda, que los ciudadanos y las personas que nos estén escuchando, aunque esto va a existir, esta intención de anular la democracia, y esto de divide y reinarás, y bueno, todo esto que nos está pasando en América y en el mundo. Así que bueno, nada, yo no tengo más nada para decir. Gracias, Lili. Bueno, le cedemos la palabra a Clelia. Empezamos un poquito más tarde, así que terminamos un poquito más tarde. Perdonen la tardanza. Este, no lo pude evitar. La estaba escuchando recién a Luisa, que tiene siempre expresiones tan humanistas, pero la democracia tal cual la conocemos nunca fue inconveniente para que unos pocos dominaran y explotaran a unos muchos, que son los que patalean después, dicho de manera muy general. Pero en cuanto a este fascismo que parece renacer, qué sé yo, como el ave fénix, una y otra vez, y tiene como característica justamente es, en cuanto tomo el poder, todo el mundo se calla la boca. Aquí nadie discute, mando yo y se acabó. Cierran los diarios, declaran estado de sitio, estado de emergencia como era en Perú. Hay muchas variantes. O sencillamente tener miedo que si te agarro la vas a pasar muy mal, como lo hemos visto desgraciadamente en toda América, cuando los golpes eran militares.
pero me llama mucho la atención estas novedades que menciona Ramonet y que Lili nos leyó, que el tipo de ataque a todo lo que puede tener de bueno el sistema en que vivimos, que por lo menos es tratar las cosas entre todos o discutirlas entre todos, cómo se está dando en un montón de lados. Fíjense que cuántos países ha mencionado Liliana y conocemos un montón. Y son golpes institucionales todos. Ya no hay necesidad de poner el ejército en juego. O se arman casos judiciales y se acusa a cualquier reformador moderado, débil, se los acusa de cualquier cosa. Yo escuchaba ayer de todo lo que le acusaron a Castillo y creo que no ha tenido tiempo, en el tiempo que gobernó, de hacer todo lo que dicen que hizo. Era casi ridículo. Y eso también está implicada mucha gente. Y gente, yo no creo en las teorías conspirativas. Las cosas, por supuesto, la gente se une para tratar de hacerlas. Hay grupos que tratan de hacer esto, lo otro, lo de más allá, tanto de un lado como del otro. Pero bueno, luego la historia y los movimientos sociales verán si pueden o no pueden. Pero que hay grupos unidos en los sistemas judiciales con el propósito absoluto de juzgar de tal o cual manera, y eso es político, no es neutral, para nada. Eso es cierto. Pero si lo vemos, Dilma Rousseff, ¿de qué la acusaron para poder sacarla de gobierno? La acusaron de todo. Eran macanas absolutas, para poner un ejemplo. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Antes de la toma del poder. Una vez que toman el poder, sí, ni hablemos, los juicios de Stalin, ni hablar, las cosas que se hicieron. Después ni siquiera se necesitan jueces. Con tener fuerza de seguridad. Es más, creo que estos movimientos de tipo fascistoide apelan a lo peor de la población, no a lo mejor. Necesitan mamporreros, como se llaman acá, necesitan gente del lumpen, necesitan gente dispuesta a aplicar violencia contra los demás. Son especialistas en tener torturadores, por ejemplo. ¿A quién van a apelar? A enfermos mentales, qué sé yo a quiénes. Siempre creo, lo mejor de la población se suele ir, los mejores profesores, los mejores artistas, se les van, se van a algún lado donde haya refugio. Esa es otra de las características que vería. Pero bueno, estamos ante una renovación, hay que ver las novedades que tenemos en las ultraderechas, que no van a querer dejar para nada los privilegios que tienen, por supuesto. Suelen ser económicos. Eso es un tema que no tocamos, porque es muy difícil. Bueno, gracias, Kelia. Yo creo que ya nos está llegando el horario de cierre, pero bueno, me parece que sería interesante retomar de acá 15 días, Así porque es. quedan muchas cosas abiertas con este tema y aparte, bueno, las nuevas cosas que vayan sucediendo en estos dos países hermanos latinoamericanos. Bueno, Así es. agradecemos a Luisa, agradecemos a Clelia y al espacio cedido por la radio Conciencia Top New, que nos permite poder pensar la realidad. Ay, Chau, chau. chau, chau, bye.